cirugía bucal y maxilofacial, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos principios quirúrgicos. Disculpe, lo que son la clase de las dispositivas, ¿usted se la va a entregar al delegado o cómo va a hacerlo? Sí, las imprimo y se las entrego al delegado porque usted les saque. Estos son los principios quirúrgicos que vamos a tratar. El diagnóstico preoperatorio es muy importante. El dicho está en que cuando ya estamos en la cirugía, ya estamos con el paciente y le pregunta al uno, ¿qué vas a operar? Ah, voy a hacer un colgado. Sí, pero ¿para qué? Para solucionar el problema. ¿Qué problema? O sea, no saben establecer el diagnóstico preoperatorio es básico. Si yo no sé de qué enfermedad sufre o cuál es el problema, ¿cómo voy a operar? Entonces, punto número 1 y básico es el diagnóstico preoperatorio, ¿no? Hay dos tipos de diagnóstico que ustedes deben de conocer, ¿no? Un diagnóstico que es el diagnóstico clínico y otro diagnóstico que ya es mucho más completo, que es el diagnóstico definitivo, ¿no? Nosotros preferimos que este diagnóstico preoperatorio sea definitivo. Si no se puede, entramos con el diagnóstico, ¿no? Un ejemplo, un tumor. Muchas veces los tumores, pero todas hay una biopsia, sí, pero no siempre, no todos los tumores deben hacerse biopsia. Si es un tumor pequeño, prefiero sacarlo con un diagnóstico clínico, con radiografías, con todo, pero todavía sigue un diagnóstico incierto. ¿Se entiende? No es definitivo, ¿no? Y por el contrario, un diagnóstico definitivo sería, por ejemplo, una 4-8 mesioangulada en posición 2, etcétera, etcétera, de maxilar inferior. Ya es un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, importante el diagnóstico preoperatorio. Necesidades básicas para la cirugía. ¿Qué necesito para la cirugía? Tengo un paciente, tengo un operador, ¿qué más? Instrumental, muy bien. Necesito una buena iluminación. También, otra de las cosas que ustedes se olviden, que necesito un asistente. Toda cirugía, por más simple que sea, si ustedes están en su consultorio solos, no lo hagan. Tiene que haber un asistente. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque si de repente se me olvidó algo, uy, ahora estoy con guantes, ¿qué hago? Tendría que sacarme los guantes, agarrar el instrumental y volver a ponerme otro. Pero para eso está el asistente. Y si es una cirugía como una tercera molar, por mayor razón. Muchas veces ocurre que el operador se agota. Se agota no en el sentido de que ya se agota porque se cansó y ya se cierra la capacidad de razonamiento. Entonces el ayudante que está fresco entra, lo reemplaza y muchas veces se resuelve el problema, ¿no? Pues siempre tiene que haber dos, uno lo mira de un lado y el otro lo mira del otro lado. Oh, creo que falta por acá. Entonces hay una sinergia para lograr el objetivo en beneficio del paciente. ¿Correcto? Eso es también muy importante. Otra de las cosas son necesidades básicas que tenemos para la cirugía, ¿qué más sea? Que es parte también. Conocer los principios de bioseguridad. Muchas veces nos ponemos guantes, ponemos campos, todo bonito. ¿Y qué pasa? Con los guantes estériles, estoy agarrando y me dice la sutura. ¿Qué has hecho? Estoy agarrando sutura. Pero eso no está estéril. Sí está estéril. Está estéril lo de adentro. Lo de afuera, no. Entonces se contaminó. Se malogró toda la cirugía, ¿no? Entonces, eso también tiene que tener cuidado. O si no, por ahí está que le pica la nariz, ¿no? Y está así. A que se quiere arreglarla, mascarilla. Entonces, también ya contaminó. O ya convenido que, digo a veces a otro alumno, a ver, acomódate la luz y el alumno agarra con su guante. Ya malogró la cirugía. Esas cosas
¿Por qué no se traen una carpetita de otro salón? ¿Pueden? ¿O hay sitio? Ah, pasen acá adelante y otro sitio. Entonces, esas cosas hay que entenderlas como necesidades básicas, porque si no entendemos esto, no vamos a lograr el resto, ¿no? Bien, las intervenciones quirúrgicas lo más asépticas posible. Para que sea lo más aséptica posible, todo el procedimiento tiene que ser limpio, instrumental estéril, con campos, con mangas largas y estéril también el mandilón, ¿no? Gorro, mascarilla no pedimos que esté estéril, pero sí la necesidad de los lentes. ¿Por qué? Sobre todo cuando usan pieza de mano, porque todo les puede salpicar y caer en la cara, ¿no? Lo más asépticas posibles también implica que la boca del paciente esté lo más limpia posible. Si yo voy a hacer una cirugía apical, por ejemplo, yo no puedo tener restos o remanentes radiculares en la boca. Esa boca no puede estar con tártaro ni sarro, no puede haber gingivitis, ¿no? Les digo esto porque muchas veces cuando presenta su caso clínico y van a presentar, está con todas esas patologías, pero ya están listos para operarse, ¿no? Entonces hay que bajar esa gingivitis, hay que eliminar el tártaro, el exceso de tatuaje, decir al paciente pues que se compre su cepillo y enseñarles a cepillarse. Eso es muy importante, eso lo hacemos en cirugía, yo lo hago en consultorio, ¿no? Es más, a los pacientes con implantes, ustedes van a colocar un implante y un paciente tiene mala higiene, desde antes que le coloques el implante ya fracasó. De verdad, ya fracasó. Entonces, ¿quién cree que es el responsable? ¿El paciente? No. Usted por colocarle en una boca cochina y, sobre todo, de no haberle enseñado a ese paciente a realizar su fisioterapia. Y lo demandan y le ganan hasta a dinero, le sacan plata, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Pacientes, la boca lo más limpio posible. ¿Correcto? Lo ideal, no le voy a pedir lo ideal, pero sí lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario es que no tenga gingivitis, cero de tartraje, y que no haya remanentes radiculares, es decir, restos radiculares. ¿Ya? Ese es lo mínimo necesario. Lo ideal, ¿qué es lo ideal? Aparte de todo eso, que no tenga carie. Que no tenga carie dental y que tenga una buena, muy buena higiene. Porque después de la cirugía no tiene muy buena higiene, también vamos a tener complicaciones en el posoperatorio. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata las intervenciones quirúrgicas lo más asépticas posibles. También ahí podemos decir que el instrumental o los materiales que tienen filo se pueden gastar. Ejemplo, las fresas. Las fresas, a veces yo también soy estudiante, esterilizaba, me las guardaba para otro paciente. Está bien, pero de ahí lo esterilizaba y lo volví a usar. Ya está mal. Hasta un segundo paciente podemos aceptar. Después de eso, esa fresa ya no sirve. Porque más es lo que va a recalentar el hueso, y cuando el hueso recalienta, las posibilidades de que haya una osteitis son mayores, ¿no? Entonces, otra recomendación también, que el instrumental de corte sea solamente un solo uso. Ya máximo, pues, 2 usos. Estoy hablando del material. El material es todo lo que se gasta, se bota, ¿no? No instrumental, no un alboroto no van a tirar después de una cirugía, ¿no? Se supone que eso tiene que durar buen tiempo, ¿no? Adelante, pasa. Acá hay un sitio adelante, ¿no? Bien. Las incisiones. No le voy a llenar con nombres de incisiones. Hay muchos nombres de incisiones, después lo vamos a ver, pero sí hay que saber qué tipo de incisión usar para qué caso. A mí no me interesa que ustedes digan, no, de Newman, de Patch, no. ¿Qué tipo de incisión? ¿Cómo va a ser tu incisión? Ah, voy a hacer una así, media redondita, acá voy a hacer descarga, prefiero que me hablen de descargas que de Newman. O solamente de un lado voy a hacer una sola descarga en mi Newman, ¿no? Etcétera.
Prefiero que me hablen la forma y que piensen qué tipo de incisión se hace en cada caso, que me estén hablando de los nombres, quienes descubrieron este tipo de incisión. Los diseños de colgajo es lo mismo, ¿no? Está de la mano con las incisiones, ¿no? El diseño de colgajo. Hay colgajos que son envolventes o colgajos que se corta la mucosa y el periósteo, y el colgajo que solamente se corta la mucosa, ¿no? La manipulación de los tejidos debe ser lo menos agresivo posible, ¿no? Ojo que el paciente está con anestesia local, que le va a molestar si ustedes meten un separador y jalan, ¿no? Si jalan el tejido, va a molestarse el paciente y también la reacción inflamatoria va a ser mayor, ¿no? Igual cuando levantan un colgajo o cuando están con la pinza, están apretando, ¿no? Están apretando el tejido, como no sé qué cosa quieren hacer, pero todo eso implica una reacción postoperatoria o mayor o menor, ¿de acuerdo? ¿Cómo trataron los tejidos? Va a depender de la reacción inflamatoria, ¿no? Con delicadeza se hacen las cosas en cirugía, ¿no? La hemostasia en sí hay que saber los tipos de hemostasia, la hemostasia física, una gasa, ¿no? La hemostasia con sutura, la hemostasia con pinza mosquito o pinza hemostática, la hemostasia con algún tipo de gelatina o sea, una esponja que se puede colocar en un alveolo, etc. Son los diversos tipos de hemostasia. El manejo del espacio muerto, que significa que cuando en cirugía, cuando hay un espacio muerto, lo más probable es que se forme un hematoma. Por tal razón, en cirugía siempre tratamos, en una tercera molar que hacemos una incisión, un colgajo amplio, tratamos de hacer masajes para eliminar todo el exudado, o a veces tratamos de colocar una venda o un dren también, ¿no? Para evitar el espacio muerto que nos puede complicar la cirugía. Descontaminación y desbridamiento. La descontaminación significa a que debemos, lo que estábamos hablando con respecto a los focos de infección, ¿no? En boca, ¿no? Antes de ello tenemos que descontaminar la boca, y si hay un proceso infeccioso también hay que hacer un desbridamiento antes de proceder a la extracción, ¿no? La cura de la herida es diferente. La cura de la herida entre lo que es tejido blando y tejido duros. Es diferente la cura de la herida de un paciente con su sistema inmunológico normal con relación a un paciente con una enfermedad autoinmune, ¿no? El control, la sutura, sí la vamos a ver, los tipos de hilos que tenemos y los tipos de punta de la sutura. Hay sutura, o la punta de la sutura, o la aguja, que es redonda, que se usa para tejidos que no tienen queratina, mucosas sin queratina, y hay agujas que son cortantes, que terminan en triángulo, que se usan para tejidos con queratina. Ejemplo de tejido con queratina. En la boca. Por ejemplo, toda la región palatina está con queratina. Toda la región de la encía papilar hasta la encía de herida está con queratina. Entonces en ellos usamos sutura cortante. La que está sin queratina son la encía que está movible, ¿no? La lengua, aunque la lengua tiene parte de queratina, pero preferimos la cortante, ¿no? Etcétera, etcétera. Control del edema. ¿Qué es lo que más teme el paciente después que le han hecho ustedes una cirugía? ¿Cuáles son las dos principales temores que tiene después de la cirugía? El dolor, muy bien, uno. Y el otro, que se hinche, el edema. Son las dos cosas que el paciente va a reclamar de ustedes, ¿no? Lamentablemente el edema lo podemos controlar, pero no lo podemos
decir, no, usted no va a tener edema. Sí va a tener algo, hay que engañarlo, pero no mucho, si es que sigue estos pasos. Y dentro de ellos el control del edema es por medios físicos. ¿Cuál sería? El hielo, el frío, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? No, ¿por cuánto? ¿Días? ¿Horas? ¿Ah? Minutos, claro, la aplicación es por minutos, 5 minutos de aplicación y 5 minutos de descanso. Generalmente se aplica dentro de las primeras 12 horas. Nada más. Pues ya no va a ir. ¿Sí? Es la fase aguda de la reacción inflamatoria. ¿Ya? Y también hay control del edema, como le dije, ¿no? Con venda elástica y también con medicamentos. ¿Qué medicamentos nos ayudan a prevenir el edema? Prevenir los corticoides. Los corticoides a dosis mayores no hacen daño siempre y cuando sean por poco tiempo. Y lo máximo que usamos en la cirugía son 2 días de medicación con corticoides. Y la dosis va a depender de qué tanto hemos agredido al paciente. Si hemos solamente usado los tejidos blandos, será menor dosis, como te decía. Tejidos blandos y tejidos duros, tenemos que usar mayor cantidad de dosis de los corticoides, ¿no? Y por último, la salud general del paciente. Es muy importante saber a quiénes estamos operando, ¿no? Les digo varias veces, al doctor Elmo también le ha pasado, nos conversamos nosotros, ¿no? En clínica, todavía ni siquiera entrega en clínica. El doctor Elmo y el que habla también le gusta llamar a los alumnos como doctores en clínica. A ver, doctor, ¿qué problemas tiene el paciente? Nada, todo está bien. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ya vamos a empezar. Solamente está tomando tal cosa para su arritmia, tiene hipotiroidismo, tiene hipertensión, y hace una semana lo acaban de operar. Entonces, ¿por qué es necesario saber todo eso? Para ver en primer lugar, qué tipo de anestesia vamos a tener, la cantidad de anestesia, de repente indicarle un ansiolítico, de repente darle antibióticos antes de la cirugía. Entonces, no es por las curas que nosotros tenemos los antecedentes patológicos. Entonces, eso es muy importante, saber la salud general del paciente, ¿no? Y ustedes, en su consultorio, lo básico que tienen que tener es un tensiómetro, un estetoscopio, un glucómetro, porque, por ejemplo, un paciente diabético, si no le toman la glucosa al día, no pueden realizar ningún tipo de cirugía, ni siquiera un estatus. ¿Sí? Esas cosas son muy importantes, hay que valorarlas. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el diagnóstico preoperatorio. En el diagnóstico preoperatorio hay 2 partes de la historia clínica que nos sirven para dar un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son? Hay que pedir allá. Así nomás. ¿Qué parte de la historia clínica me sirve para dar un diagnóstico clínico? No estoy hablando de definitivo. Está preparado. Gracias. ¿Qué parte de la historia clínica? A ver, el orden de la historia clínica me la dictan ahorita. Primero. Muy bien. Segundo. Afiliación es parte de la anamnesis. Ya, si quieren acá. Afiliación. ¿Qué más? Ya, esa es enfermedad actual. Eso es por acá. Ya, en enfermedad actual y sus partes que me ha dicho usted, motivo de la consulta, ¿qué más? Bueno, ya, segundo. Tipo de enfermedades acá.
Antecedentes es acá. No sé. ¿Qué? Motivo de consulta está ahí, pero enfermedad actual. ¿Qué más? ¿Se acabó la historia? Ya, pero ¿qué va a diagnosticar si no ha hecho ni examen? ¿Ah? Signos y síntomas principales está al final de la enfermedad actual. SP, SSP. ¿Qué más? Examen. Dentro de los antecedentes, le digo que en la historia clínica que ustedes van a tener en su consultorio, ya voy a preparar mi ahorita, nos interesan más los antecedentes patológicos personales. ¿Sí? Ya. Examen ¿Qué más? extraoral. ¿Ah? El examen extraoral. es la segunda parte de la historia. El examen clínico, y esto tiene sus partes, ¿no? Intraoral, extraoral, de abdomen, casi cuello, lo que quieran. Ese examen, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ah? Diagnóstico presuntivo o diagnóstico clínico, o impresión diagnóstica, o presuntivo, como quieran llamarlo, ¿no? O sí, o impresión diagnóstica, ¿no? ¿Qué más? Exámenes auxiliares. Exámenes auxiliares, muy bien. Esos exámenes auxiliares se conocen como plan de tratamiento o plan de trabajo, como quieran, ¿no? Plan de tratamiento, ¿quién pone? Es plan de... Pues estos son para pisar, ¿sí? Plan de trabajo, ¿por qué? Porque este plan de trabajo va a tener con dos fines. Uno, con fines de llegar a mi diagnóstico definitivo. Si es con esos fines, ¿no? Es plan de trabajo con fines diagnósticos, y otro es con fines del tratamiento. ¿De qué me explico ahorita? Por ejemplo, tengo un paciente con una enfermedad con un aumento de volumen que yo creo que es o una celulitis o una osteomielitis. Voy a pedir una radiografía. Esa radiografía es con fines de diagnóstico. ¿Correcto? Tengo un paciente, un prognatismo mandibular que lo voy a operar, ¿no? Pero necesito modelos, voy a necesitar unos arcos de él para colocar y poner y cerrar en el momento de la cirugía. Eso es plan de trabajo con fines de tratamiento. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí? Ya, entonces, bien, ¿qué otra parte va? Ustedes esto tienen que saberlo ya de memoria, ¿no? Medicina 1, cirugía, la cirugía anterior también lo llevaba, ¿no? ¿Qué más? Ya conversé con el paciente, ya le hice el examen, tengo una impresión diagnóstica, ya le pedí los exámenes preoperatorios, ya le pedí radiografía, ya le pedí todas las cosas que tenía que pedir. Luego tengo que emitir, si con eso es suficiente, un diagnóstico definitivo. Aquí va en esta parte, ¿no? Si lo hay, lo pongo aquí. Si no, simplemente no lo pongo. Después de eso, ¿qué ven? El tratamiento de sí, pues ya hicieron la cirugía. A ver, hagan el recorte operatorio. Pues no vamos a poner eso. En el tratamiento. ¿Qué cosas han hecho? Ahí tienen que ponerlo en la parte de tratamiento. ¿Ya? Después del tratamiento, ¿qué viene? El paciente se va a su casa y nunca más lo ve. Control. Eso se llama evolución. Evolución del paciente. ¿Ya? Y finalmente le sacan los puntos, todo, y le dice, ya, chao, ya no te quiero ver más. ¿Qué cosa es eso? ¿Cuál es el chao, ya no te quiero ver más? El alta del paciente. Alta.
Entonces, estas son las partes de la... Esto de aquí, del 1 al 8, nadie lo puede borrar, nadie lo puede eliminar. Sea el cirujano maxilofacial, el endoscista, el periodoncista, lo que ustedes quieran. Lo que cambia son los formatos para llegar al diagnóstico. Pueden cambiar el formato del examen clínico, pueden cambiar el formato de los antecedentes, pueden cambiar el formato del plan de trabajo, ¿no? Pero la estructura esta de que les estoy mostrando, nadie la puede cambiar. Esta es la estructura que se usa en medicina, ¿no? Pues, nosotros somos médicos, somos técnicos. Médicos. Entonces, esta es la estructura, ¿ya? Entonces, yo estaba hablando ahí de diagnóstico, el diagnóstico clínico, y le estaba diciendo a ustedes que me ayuden a identificar cuáles son las partes o subpartes de la historia clínica que me van a servir para el diagnóstico clínico. Pero me lo tienen que fundamentar, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, filiación, el hecho de que sepa cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, etcétera, etcétera, me ayudará a establecer un diagnóstico clínico. No, pues, no por el hecho que se llama Carmen o tenga 21 años o decir sí tiene una crisis impactada. No me ayuda, para nada. Descartado, ¿correcto? Bien. Ya, a ver, ¿nadie quiere opinar? ¿Todo bien? Los antecedentes patológicos me servirán para ayudarme a ¿sí? A ver un ejemplo. Ya, un paciente tiene diabetes. ¿En qué me ayuda? ¿Perdón? Me podrá ayudar a pensar que ese paciente tiene predisposición a poder hacer una enfermedad, pero no me ayuda a pelear. ¿Sí? Otro ejemplo, paciente alérgico a la penicilina. ¿Me ayudará a hacer mi diagnóstico clínico? Otro ejemplo de antecedentes de que crean ustedes que pueda servir para el diagnóstico. Hipertensión. ¿Ah? Hipertensión. Igual un paciente hipertenso, controlado o no controlado, y puede haber pacientes hipertensos con osteomielitis y sin osteomielitis, con pulpitis y sin pulpitis. No me ayuda. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar al paciente si tiene o no tal enfermedad? No sirve, entonces hay que borrarlo. ¿O sí sirve? ¿Para qué servirán los antecedentes? Si no sirve para diagnóstico, para algo tiene que servir, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué creen ustedes? Para la colocación de anestesia. ¿Qué tipo de anestesia se va a poner? ¿Qué cantidad? Y no solamente la anestesia. para la... ¿Saben para qué sirve? ¿Medicación? Para la medicación. Nos sirve para prevenir las complicaciones pre y postoperatorias. Preven. Si un paciente es diabético, preven. No. Primero tu glucómetro, tanto tienes que tener de tu medida, y toma antibiótico antes de la cirugía. O sea, solo prevenirlo. Prevenir las complicaciones. Si usted no quiere tener complicaciones, tiene que decirle a su paciente, preguntarle, hacerle todo en cuanto a antecedentes y saberle también, ¿no? A ver, si este paciente tiene hipertensión, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, un paciente con hipertensión máximo, la Asociación Americana de Anestesiología en Estados Unidos recomienda como máximo 2 cartuchos con vasoconstrictor, 1 sobre 80.000 al 2%, no más. Si usted tiene que usar más, entonces ya, ¿qué tipo de anestesia tiene que? Sin vasoconstrictor, y generalmente los anestésicos sin vasoconstrictor son ¿cuál? ¿Lidocaína o cuál de los usamos? La MEPI. ¿Y por qué no uso lidocaína? ¿Cómo? ¿No? ¿Hay lidocaína sin vasoconstrictor? Por la concentración. La concentración. La lido también puede venir de por sí. Nadie sabe ese detalle, todos lo usan. Porque simplemente el tiempo de
el tiempo de duración, digamos, dentro del paciente es mayor con la mepivacaína que con la lidocaína. Hay una diferencia más o menos entre 10 a 15 minutos, es bastante para hacer una cirugía, ¿no? Esa es la razón. ¿Correcto? Entonces, nada, perfecto. Y ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Enfermedad actual me servirá para establecer mi diagnóstico clínico? Por ejemplo, el paciente viene, doctor, tengo una ontóloga que te hace como 3 días y el dolor es, ¿dónde está el dolor? No lo ubico. Pero en la noche me duele más, dolor nocturno, dolor difuso. ¿En qué estarían pensando? A ver, ¿qué hago? Ya no tengo mis caramelos. Como doctora, ya, a ver. ¿Bruxismo? ¿Eh? ¿Bruxismo? ¿Bruxismo? Dolor difuso, pulpitis, muy bien, pulpitis. El dolor difuso y nocturno es típico de una pulpitis aguda, ¿no? Y no ubicable, no lo ubico. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? Claro que sí me sirve, claro. De todo lo que yo pregunto, esa parte de la anamnesis sí me sirve para el diagnóstico clínico. O sea, este sería el check, ¿no? Uno. ¿Y el otro cuál será? Otro caso, el paciente viene y me dice, doctor, cuando no puedo morder los alimentos, ¿por qué? Me duele. ¿Y usted localiza el dolor? Sí, este. ¡Oh! Me duele. Dolor localizado, dolor a la masticación. ¿Qué puede ser? Una periodontitis cervical. Aguda o crónica, lo dejamos ahí nada más. Pero es una periodontitis cervical, ya estoy pensando en eso. ¿Y cómo lo confirmo en el examen? Perfusión vertical positiva. Y de repente por ahí tiene una fístula, de repente está la encía eritematosa, ¿no? Estoy reconociendo en base a lo que me está diciendo el paciente. Entonces, ¿qué parte de la historia me servirá también para dar mi diagnóstico clínico? Claro, entonces el examen clínico sería la otra parte del check. Entonces, si en la prueba yo pregunto, ¿qué parte o subparte de la historia clínica me sirve para dar mi diagnóstico clínico? Ya lo saben, ¿cierto? Claro, es que no hay otra parte de la historia clínica que me pueda servir. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Bien, el examen clínico, ¿no? O sea, el examen clínico tiene que ser, en primer lugar, no nos vayamos de frente a la boca, porque es lo clásico del odontólogo de hace como 50 años, ¿no? Que pasaba el paciente, a ver, ¿cuál es? Ni siquiera decía, ¿cuál es? Esta. Ah, ya, anestesia y chao, a esperar afuera. Esa era la odontología de hace unos 50 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, ¿qué cosa? Si por ejemplo el paciente viene por un problema que ustedes están sospechando de una infección, sea caries, sea pulpitis, periodontitis, lo que acabamos, ¿qué es lo primero que tienen que identificar? No, aparte de que hicimos la historia de los antecedentes personales, ¿qué es lo primero que tienen que identificar? Que no esté en la boca. Y está en el examen, ¿no? Las glándulas tiroideas, los ganglios. Yo tengo que identificar si el paciente tiene presencia de ganglios. Y para identificar que el paciente tenga presencia de ganglios, el paciente tiene que estar semisentado y con la posición baja de la cabeza, hacia abajo, para que se puedan palpar. Yo no puedo echarlo al sillón, estar medio inclinado al sillón, ahí se me pierde.
Tiene que estar sentado, en posición de 90 grados y con la cabeza hacia abajo para poder palpar. Y se palpa en forma comparativa. Y donde hay dolor, porque usted tiene que entrar aquí, en esta parte, y tiene que como hacer unos círculos, identificar, porque clarito si hay un aumento de volumen lo van a identificar y probablemente también vaya a tener dolor. Pero el dolor me está diciendo que es una infección aguda, ¿no? Y si no hay dolor, de repente es una infección crónica, ya pasó, quedó todavía el ganglio que demora bastante tiempo, ¿correcto? Es lo primero. Bueno, ganglios, preguntarle al paciente si ha tenido temperatura, ya me estaría hablando de un problema sistémico, ¿no es cierto? Y luego viene el examen intraoral, que ustedes ya lo saben mejor que yo, qué es lo que hay que revisar para finalmente centrarnos en el problema por el cual ha venido el paciente, que no necesariamente tiene que ser diente, ¿eh? No necesariamente. Luego de solicitar en el plan de trabajo, la mayoría de veces solicitamos radiografías, otras gamografías, otras una biopsia, etcétera, etcétera. Podemos nosotros ya emitir nuestro diagnóstico, que muchas veces, en la mayoría de los casos, esperamos que sea definitivo. Ese es el razonamiento, ¿no? La impresión instantánea, la hipótesis, es decir, qué es lo que estamos pensando antes de examinar al paciente, ¿no? Y lógicamente tenemos o acertamos o vamos a cometer un error, ¿no? Para llegar a un diagnóstico y luego ofrecer el mejor plan de tratamiento, ¿no? Entonces el razonamiento médico odontológico se basa en la anamnesis y el examen físico. Ahora sí ya saben qué parte de la anamnesis sirve para, si yo le pregunto, ¿qué parte de la anamnesis me va a ayudar para el diagnóstico clínico? La enfermedad actual, ¿no? El examen físico me va a dar un diagnóstico presuntivo o una hipótesis de la enfermedad para llegar a un diagnóstico con mayor acierto. Bien, necesidades básicas de la cirugía. Tenemos buena iluminación. Creo que están iluminando los ojos, no la boca. Están equivocados. Y dentro de ello tenemos que es necesario una buena visibilidad, ¿no? Ahora, la visibilidad no significa solamente la iluminación que da la estética, la visibilidad significa lo que tenga el consultorio, ¿no? El consultorio tiene que tener una cantidad de intensidad mínima necesaria, ¿no? Para que tengan buena visibilidad. Y la iluminación, ni hablar. En cirugía se prefiere los focos que no hagan sombra, que son parte de una cialítica, ¿no? Ustedes ponen ahí y no va a ser sombra. La accesibilidad, una buena accesibilidad significa que el paciente esté bien orientado, bien echado. Hay una, creo que sí le han enseñado, ¿no? Cuando trabaja en maxilar inferior, cómo debe estar el paciente, y cuando trabaja en maxilar superior, también cómo debe estar. Dos posiciones básicas, ¿qué cosa? El espaldar y la altura. Eso lo tienen que repasar en práctica también, ¿no? Y por último, la asistencia, que ya hemos hablado que es importante que siempre trabajemos por lo menos con otro compañero más, ¿no? Los lentes, los gorros, ¿no? La importancia de los gorros no solamente es que te quede bien, sino que no haya ningún cabello fuera del gorro, porque eso sí está penado, prohibido. Y ahí tenemos el principio de lo que es bioseguridad. Antes de colocar el campo, siempre es necesario realizar la antisepsia de la piel en forma concéntrica, ¿no? Desde los labios hacia la parte externa, incluso en la región nasolabial, mentoniana, hasta la región submaxilar. Ahora, ¿con qué? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo alcohol yodado, puede ser con yodopovidona, o puede ser también en pacientes que tengan alergia al yodo, simplemente con alcohol, ¿sí? Cualquiera de los tres. Ahora bien, si yo voy a hacer un corte en la piel,
que puede haber, es raro, pero puede haber un corte en la piel, un lunar, algo que salió alrededor de la boca, ¿no? Puedo hacer el corte, o por fuera también, a nivel de la mandíbula. Entonces, es obligatorio usar la yodo o yodo, ¿no? Si no voy a hacer un corte y la incisión voy a hacerlo dentro de la boca, al paciente tendré que decirle que se enjuague la boca primero con clorexidina. ¿A qué porcentaje? 0.12%. Muy bien, 30 segundos. Y después que escupa el paciente, puedo proceder a la antisepsia. Siempre la piel tiene que estar con antisepsia. ¿Por qué? Y el campo estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento de colocar o rozar el instrumental o la sutura, va a caer sobre la piel. Si esto no está con antisepsia, entonces también se rompe la cadena de biópsia. Entonces ahí tenemos asepsia. ¿Qué significa asepsia? Sin infección, ¿no? Un material aséptico es que está sin infección. No hay microorganismos. No debe haber. Antisepsia es un término usado más en tejidos del paciente, en tejidos vivos. Voy a realizar la antisepsia de la piel, voy a realizar la antisepsia de la boca, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y el antiséptico sí tiene la obligación de disminuir, no eliminar, de disminuir la mayor cantidad de microorganismos que son potencialmente patógenos en la piel o en la boca. No los elimina, disminuye, ¿correcto? Eso es la antisepsia. La desinfección es algo similar a la antisepsia, pero se usa en tejidos inertes, en el mueble, en la unidad, en los puntos de la pieza de mano, ¿cómo se llama?, del lector de saliva, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay una pequeña diferencia. En la desinfección sí tiene que ser más intensa en la disminución de microorganismos. En la desinfección se busca ya casi que no haya casi ningún elemento patógeno. ¿Y cuál es la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante? No solamente es eso, es la toxicidad. El desinfectante es mucho más tóxico. Por eso un desinfectante, como glutaraldehído, desinfectante, esterilizante, no lo podemos usar en tejido vivo, sino estaríamos quemando la piel del paciente, ¿no? Luego viene lo que es esterilización, ¿no? ¿Qué significa la palabra estéril? Cuando una persona dice tú eres estéril, ¿qué significa? No da vida, ¿no? La palabra estéril significa no hay vida, no da vida sin vida. Si yo tengo un instrumento y digo está estéril, significa que no hay ningún tipo de microorganismo, no hay nada. Eso significa estéril, ¿correcto? Entonces, la idea es que nuestro instrumental esté estéril, que no esté caliente, que esté estéril. Todo está estéril, mire, toque. Por el calor, no voy a decir si está estéril, ¿no? ¿Correcto? Bien. Infección cruzada. ¿Qué es la infección cruzada? Puede haber una infección de paciente operador, de operador a paciente, de paciente a asistente, etcétera, ¿no? ¿A través de qué? El contacto. ¿Algún contacto? ¿Fluidos? Muy bien. ¿Otro? Por un corte. La contaminación del instrumental, ¿no? Si contamino un instrumental, sí, también puede haber una infección cruzada, ¿no? La clásica, me acomodo o ya malogré igual. Y con los microorganismos que estaban ¿cómo se llama? En el aparatito para aprender, voy a agarrar las cosas que están estériles y ahí se malogró, ¿no?
Pues eso es lo que hay que evitar, la infección cruzada. Y por último, los accidentes laborales también, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes se pinchan con un paciente que tiene VIH? Ya pasado. ¿Saben cuál es la probabilidad de que puedan ustedes contagiarse? ¿Saben? ¿Tienen una idea? Muy pocas, 1000 a 1. 1000 agujas. Pero claro, hay un protocolo para esto, se tiene que dar carga por 15 días, hacer al paciente unos controles, etc. Pero en realidad la ventaja es que muy poco se pueden contagiar de esa manera. ¿No? Se contagiaron por otro y esa es su excusa. De verdad, sí. ¿Ya? Bien, entonces, asepsia, antisepsia. Las manos siempre hay que lavarse. No les voy a decir ahorita con exigencia, con rigor, lo que es entrar a la sala de operaciones, porque ahí sí tiene 3 partes, ¿no? Doctor, Manos, terrazo, un poco. Sí, universalidad. ¿Perdón? Universalidad. ¿Dónde está? Normal. La 6. Ah, ya, me olvidé. Universalidad significa que nosotros debemos de tratar a Ya. todos los pacientes como si Enfermo. estuvieran las Enfermo. enfermedades habidas y por haber, infectados. No, que niñito, ¿qué va a tener? No, sí, sin guantes, no, tu boquita. No podemos hacer eso. A todos los pacientes tenemos que tratarlos como si estuvieran infectados. VIH, miren a los pacientes como si tuvieran VIH, si tuvieran hepatitis, ¿no? Entonces, es que es verdad, ¿no? No, ese es el protocolo. Si uno está acostumbrado a él sí y a él no, va en algún momento ese odontólogo se va a tocar, ¿no? Y eso es lo que nos hace. ¿Correcto? Decía con respecto al lavado de manos que una cosa es lavarse las manos para entrar a la sala de operaciones y otra cosa es lavarse las manos para hacer una cirugía en consultorio. Lo más exigente para hacer una cirugía en consultorio es lavarse la mano, sobre todo las uñas, ¿no? Bien, ese es lo básico, ¿sí? Y lógicamente hacerlo antes y después de proceder a la cirugía, ¿no? Los campos, ¿no? Los campos ya hemos dicho que tienen que cubrir los ojos y esta parte aquí tiene que ir debajo de la región submaxilar. Esta es una desinfección, ¿no? Lo anterior es el antiséptico, ¿no? Que ya hemos hablado. Y este es un desinfectante de la mesa donde de repente vamos a colocar algo para nuestra cirugía. La esterilización, ¿no? Hay 2 tipos de esterilización. Este, por ejemplo, es un pupinet, calor seco, que se esteriliza a 180 grados por 1 hora, desde cero. Entonces, enchufan su esterilizadora, ponen el instrumental. Eso sí, si ponen el instrumental, no lo peguen a las paredes porque no salen quemados. El instrumental se tiene que forrar con papel crepado. Perdón, con papel crepado. Antes era con papel crepado. Se coloca, se cierra a 180 grados de cero por 1 hora. ¿Sí? Y el otro tipo de esterilización que es autoclave, que hoy en día está con mayor, como podemos, es mucho más efectivo que el calor seco, ¿no? El autoclave. Ya ahora los autoclaves vienen ya digitalizados, ustedes ponen qué quieres esterilizar, tienes instrumentos que están sellados, son instrumentos libres, abiertos, envueltos, no envueltos, tienen que utilizar gasas, tienen que utilizar campos, ¿no? Entonces ya ni te preocupas si está haciendo, antes de ser unos 121 grados, 15 minutos, etc. Ahora automáticamente se coloca en esa posición. Pero generalmente el promedio de esterilización en autoclave es de 121 grados a 130 grados. El tiempo va a variar, cuanto más alto esté la temperatura, menos tiempo, ¿no? De 5 minutos hasta 15 minutos y 20 a veces por el tiempo de secado y de enfriamiento, ¿no? Pero si lo necesitas antes, sí lo puedes sacar del autoclave.
Bien. Esta es la manera de trabajar para evitar la infección cruzada, ¿no? Generalmente el paciente debe tener apoyo que debe ser intercambiable, ¿no? Tanto para la ropa del paciente como para la cabeza del paciente. Esto de aquí son campos que no están estériles, ¿no? Es simplemente que también debe cambiarse cada vez que se haga otra nueva cirugía. Igualmente los puntas, ¿no? Las puntas deben ser cambiadas o por lo menos desinfectadas, ¿no? De una cirugía a otra. A eso, de esa manera vamos a evitar las infecciones cruzadas. Incluso en la parte donde está la iluminación hay unas bolsitas que vienen ya estériles, ¿no? Lo colocan, ¿no? Lo más riesgoso es poner el papel, el guante, porque se arruga y a veces se contaminan y ese valor de todo. Existen ya unas bolsitas estériles que se pueden poner en esa parte para evitar la infección cruzada. Eso es lo que estamos hablando de universalidad, ¿no? Ahí ustedes quieren pueden decir quién es saludable o puede estar con alguna enfermedad, nada, no hay. Así le pregunto y te diga, no, yo estoy sano, ¿no? Igualito no tiene que tratarlos, ¿no? La ley de la universalidad a todos como si fueran infectados, es decir, igualito, con guantes, con tu mascarilla, etcétera, ¿no? Es para protección nuestra. Y aquí un paciente, un operador se pincha y no sabe la historia, no le hizo sus antecedentes. ¿Qué hace? Lo primero, ¿qué es la enfermedad que puede contagiarse? Mucho más que el VIH. Esa hepatitis. Es lo primero que tienen que investigar si el paciente tuvo o no hepatitis. Si tuvo de frente, tiene que vacunarse de hepatitis, que no saben. ¿Cuántos de ustedes están vacunados contra la hepatitis B? A ver, levante la mano. Hepatitis B, ¿la 3 dosis? ¿La 3? No, 3 dosis, nada que una, que ya me encontré ayer, ¿no? Ups. Yo. Uy. Todo eso debe llamarnos la atención. Como estudiantes, tenemos que saber, ustedes ya van a practicar, están practicando con fluidos o no. Ustedes saben que hasta por la salida pueden contraer el virus de hepatitis, ¿no? Entonces ya mañana mismo tienen la próxima clase, acá me enseñan su carnet de vacunación, ¿no? Su carnet de vacunación. ¿Ah? Punto, sí, punto. Sí, ya un punto más. Ya se me fue el coño. No, sí, verdad, es su salud. ¿Perdón? Vale. Está colocado nomás. Está colocado nomás. Entonces, aquí lo que más nos podemos contagiar es de la hepatitis B. Y si estamos vacunados, pues la reacción a esa enfermedad va a ser mínima. Si no estamos vacunados, sí es bastante riesgoso. Hasta incluso nos puede dar una cirrosis hepática. Entonces, y lo otro, el protocolo, si es que tiene VIH, hay en todos los hospitales tenemos un servicio de infectología y que tienen un protocolo para determinados accidentes laborales con respecto a la infección, ¿no? Ya la primera dosis de la targa, identificar al paciente, hacerle análisis y no pasa nada. Se encuentra una anécdota, una alumna vino a hacer su stage en el hospital de España y la alumna pues tenía psicosis a los pacientes con VIH. Hasta que llegó un paciente con VIH y me dijo, vas a hacer el stage. Y tiene que tratar esa psicosis. Y para mala suerte se pincha. Es peor, porque como tú tienes más miedo, cometes más errores, ¿no? Normal, puede ser problema, no está pasando nada. Te se pincha la cosa. Uy, pues. No, pues sabía su protocolo. Infectología. Se fue al infectólogo, la colmó, nada igualito. No es necesario, el paciente no tiene, es paciente comprobable, no tiene. Pero lo siguió al paciente, le pidió su prueba, ahí en ese caso es Western Blot, más rápido, y igualito se puso su tag.
anestésico, ¿sí? Pero al final felizmente el paciente no. Me quedo. Bien, se fue feliz. Y hasta ahora se acuerda. Cosas que hay que tener. Bien, las barreras de protección significa que de qué armamento nos vamos a proteger nosotros, aparte del gorro, aparte de la mascarilla, ¿no? Está el mandilón. Este mandilón tiene que ser con mangas largas, ¿no? Porque ahora estamos en verano y se muere de calor, pero tiene que ser con mangas largas, ¿no? Es el protocolo. Y la parte de atrás del mandilón se considera totalmente contaminada, ¿no? O sea, jamás cometamos el error, si acá está la mesa de mayo, o sea, que lo que me se con el instrumental y estar con el mandilón, estoy estéril, y darse la vuelta y estéril. Todavía se recuestan. Entonces, estamos contaminando la mesa de mayo, ¿correcto? Bueno, esto es otra barrera de protección, los lentes, hay también mascarillas faciales que se usan si quieren mayor protección. La mascarilla acá sería el filtro, ¿no? N95, si es que estamos expuestos a fluidos por pieza de mano, ¿no? Doble gorro, el gorro que sirve para recoger el cabello y el moño, y encima su gorrito blanco, ¿no? El ambo, que siempre tiene que estar antes de ponerse el mandilón, el ambo verde, ¿no? Que lo tienen que tener ustedes para sus cirugías, ¿no? Gorro descartable, recoger el cabello, para eso se usa doble, sobre todo las mujeres que tienen el cabello largo, ¿no? Protectores oculares y la mascarilla descartable, y en caso que se use pieza de mano, el N95, ¿no? Esa es la manera de trabajar, buena iluminación, el operador en este caso está sentado y el asistente está parado, todos tienen que estar al mismo nivel, ¿no? Y la buena iluminación, ¿correcto? Esto de aquí en los guantes, no me hace acordar, ¿por qué estás así? Porque el mandilón no tenía para esconderlo, pero preferible entrar en contacto con el campo, ¿no? Ustedes saben que hay un cuadrado que solamente es no más arriba de tus hombros, no más allá de los costados de tu cuerpo y no más abajo de tu cintura. O sea, un cuadrado, cintura, lado del cuerpo y hombros. Y cuando te dicen manos arriba no significa acá, ¿no? Ahí está bien, sino acá. Y hay mandilones que ustedes pueden meter la mano y guardarlas ahí. Eso es lo ideal, ¿no? Bien, lo que estábamos hablando es en cuanto a las incisiones, ¿no? Se llaman incisiones circulares a las incisiones que se dan justo en el surco, acá en el surco gingival, ahí se mete el bisturí. Esas son incisiones circulares, ¿no? Incisiones en forma trapezoidal, digamos así, ahorita la vamos a ver. Bueno, va a depender de las intervenciones combinadas en huesos y parte blanda del rebollo alveolar, la maniobra mediante la cual procedemos a la apertura de tejidos clínicos para llegar a planos más profundos. El sitio donde se vaya a hacer la incisión debe ser planeado y estudiado con atención. Acá tenemos ejemplo. Para la incisión necesitamos hojas de bisturí. Esa es la hoja número 15, es la que más se usa en cirugía bucal realmente, ¿no? Luego la que sigue es la número 11. Esa generalmente la usamos para realizar drenajes o debridaciones de abscesos, la 11. Y la 12 generalmente se usa en cirugía periodontal y también en las terceras molares en la cara distal. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Ustedes saben que los cortes de bisturí máximo nos duran unas 2 o 3 incisiones, ¿no? Si van a hacer con mucosa y periósteo, no nos duran nada más.
Esta es una incisión en el fondo del surco, una incisión rectangular paralela a la gíngiva. Esta es una